Para mí es un privilegio poder seguir de nuevo con esta serie de exposición sobre Primera de Timoteo. Y hoy vamos a cubrir los versículos 12 al versículo 16. Versículos 12 al versículo 16. Y el tema que vamos a cubrir hoy tiene que ver con la misericordia y la ley. La misericordia y la ley o las obras de la ley. Y Pablo llega a ese tema, obviamente, por los acontecimientos que se desarrollaron en la ciudad de Éfeso, donde había dejado a su colaborador Timoteo. El problema es que en aquella ciudad surgieron una serie de personas, de falsos maestros, em, que mezclaron cosas de la fe cristiana, cosas también del judaísmo y cosas de la gnosis, de una filosofía griega romana, y hicieron ahí un cóctel, una mezcla de enseñanzas muy explosivas. Pablo, por esa razón, dejó a Timoteo allí para ordenar las cosas, para evitar que estos falsos maestros tomasen las riendas ahí en la iglesia. Y al mismo tiempo, él le advierte a Timoteo de seguir adelante en su cometido. A esto vamos a llegar. Pablo empezó ese primer capítulo recordando precisamente esas personas que obviamente tenían un entendimiento equivocado de la ley del Antiguo Testamento. De eso hablamos la última vez sobre las diferentes maneras cómo se entiende la ley. Pues ellos entendieron la ley de una cuarta manera que es equivocada, y esto es que la ley es una forma de contribuir a mi salvación. Y esto obviamente es un grave error. Pues esto es el contexto de que estamos hablando. Había personas que pretendieron servir a la ley, incluso servir las tradiciones judías, pero realmente no habían entendido el Evangelio. Y ojo, estamos hablando de personas que están dentro del marco de la iglesia, no gente que está fuera, sino gente que está dentro. Una vez más, tal vez para aquellos que se preguntan, ¿y cómo es que allí había judíos que se mezclaron en estas cosas? La razón es porque Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, y en cualquiera de esas ciudades, sea Éfeso, sea Alejandría, sea Roma, por supuesto, la capital, sea Antioquía, había una minoría importante de judíos, y fueron, como sabemos, ellos los primeros destinatarios de la predicación del apóstol Pablo. Por lo tanto, habiendo llegado a ese punto, Pablo toma esa situación para hablar de su propia vida, él, de cierta manera analiza su propia trayectoria. Y esto lo vamos a escuchar ahora en 1 de Timoteo. Voy a leer los versículos 12 al versículo 16. Versículo 12 al versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero
toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían, perdón, de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Señor, gracias una vez más te damos por este privilegio de poder abrir tu palabra y particularmente en esa primera epístola a Timoteo, ayúdanos, Señor, a entender lo que nos quieres decir, que sea de agrado lo que vamos a hablar en este momento, en estos minutos, no solamente para nuestro intelecto, sino de agrado sobre todo para nuestra alma. Aliméntanos, Señor, a través de tus palabras eternas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, pues de cierta manera la palabra misericordia es la palabra clave de este pasaje. Pablo termina este versículo 11, el versículo anterior al pasaje que vamos a considerar hoy, em, constatando que a él le ha sido encomendado este evangelio. Y esto para Pablo sigue siendo, incluso muchos años más tarde, un hecho realmente sorprendente, insólito, algo que él no podía haber esperado. De cierta manera se asemeja a nosotros, porque ¿quién de nosotros, si nos analizamos bien, podría haber esperado de que algún día le llegase la gracia de Dios de forma inmerecida? Si nosotros hacemos nuestros planes, nos creemos tan listos y tan inteligentes que estamos a veces haciendo nuestros planes con años de antelación. Y yo no digo que esto sea necesariamente malo. Malo es solamente cuando pensamos que nuestra forma de pensar es la única forma posible. Y así deben de ir las cosas, porque Dios no siempre lo ve así. Y a veces tenemos esa feliz idea antes de que la gracia de Dios nos alcance también en el campo religioso. Creemos que con fabricarnos una religión artesanal que se adapte a nuestras ideas, podemos realmente acercarnos a Dios. Y esto es una gran equivocación. Si no llegamos al punto de darnos cuenta que al fin y al cabo no somos más que pobres pecadores, carentes de cualquier tipo de bondad en nuestras vidas, a menos que no lleguemos a este conocimiento y a ese entendimiento, nos damos cuenta que simplemente erramos. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí es una reflexión personal de Pablo sobre ese asunto. ¿Cómo fue mi vida antes? Aquí él dice en el versículo 2, y es el primer punto, donde él reflexiona hasta qué punto un mal entendimiento, porque esto es el tema, y un mal uso de la ley le había puesto en una trayectoria muy equivocada. Y si Pablo no hubiese sido alcanzado por la gracia de Dios, hubiese terminado en el infierno. Y Pablo lo tenía delante de sus ojos. Y el hecho de que no está en el infierno, ahora que estamos hablando, él lo debe a la intervención milagrosa de parte de Dios. Dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pues esto es un punto principal. Aquí estamos hablando, o Pablo está hablando de Cristo. Además dice nuestro Señor, que es nuestro Dios. Esto es lo que implica la palabra.
que le fortaleció. Quiere decir que la iniciativa parte de Dios. Él lo expresa aquí con la palabra fortalecer. Esto es lo que en la teología llamamos la gracia precorredera. Quiere decir la gracia que viene antes a nuestra vida, antes de que ni siquiera nosotros tomásemos ni el más mínimo esfuerzo de buscar a Dios. Por lo tanto, toda la gloria es a Dios. Y en el caso de Pablo, él dice que esa gracia realmente llegó a su vida porque Cristo le fortaleció. Quiere decir que él le cogió de la mano. Y esto es particularmente interesante en la vida de Pablo porque Pablo literalmente estaba por los suelos ante las puertas de Damasco. Estaba completamente exhausto, ciego, necesitaba gente que le guiaba. Esto da un tinte especial a esa palabra, que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, esto pues muchas veces se puede entender de forma equivocada, de hecho algunos lo entienden de forma equivocada. Él aquí no está hablando de su conversión cuando dice porque me tuvo por fiel. No, es que ninguno es fiel en este sentido. Entonces de esto no está hablando. Tampoco em, tiene que ver con el tema de que Pablo realmente se destacaba tanto que Cristo al final se decidió de llamarle al ministerio. Tampoco es esa la idea, es la lectura que muchas veces nosotros hacemos de las cosas. Esto quiere decir simplemente, me tuvo por fiel, quiere decir que esa conversión que viene de parte de Dios fue auténtica y radical. Y por lo tanto, ahora puede Dios hacer el segundo paso. O sea, el primero era cambiar la vida. Y en ese sentido, era fiel por la intervención divina, porque Dios le había dado la fuerza. Y ahora, finalmente, Dios le da el ministerio. Y esto ocurre en el acto. Ya cuando la gracia de Dios le alcanza de una forma fulminante ante las puertas de Damasco, Jesucristo le dice muy claramente que le iba a mandar a los gentiles. Luego, pues la vida de Pablo corrió de una forma pues poco convencional. Todos lo sabemos que él volvió a su tierra. Allí seguramente ya estaba involucrado en la predicación del Evangelio, pero luego Dios le alcanzó de nuevo en una reunión ya estando en Antioquía, cuando el Señor le dice que la iglesia le aparte a Bernabé y a Pablo. Posiblemente Pablo también había pensado en esto. Quiere decir, me tuvo por fiel en ese sentido, por fiel siervo, porque esto es lo que al fin y al cabo somos. No que destaquemos y cuando saquemos buenas notas el Señor nos da una promoción. De esto no se trata, sino se trata simplemente de hacer lo que Dios nos ha encargado con toda nuestra alma, con todo nuestro deseo. Recuerdo que durante mis estudios tuvimos un profesor muy apreciado por todos nosotros, era nuestro profesor de teología sistemática, y al final de la última clase que él nos dio, ya en el último año, alguien le preguntó, profe, para terminar todo esto, ¿qué consejo nos daría para nuestro ministerio futuro? Y ese hombre ya en sus 80 dijo, en una frase,
sirven al Señor de todo su corazón. De eso se trata. Y esto Pablo lo hizo porque Cristo le fortaleció. Y por lo tanto, finalmente, le puso en el ministerio. Esto es muy importante y lo digo como alguien que lleva ya más de 40 años en el ministerio. Ese ministerio no es algo que tú agarras, no es algo que tú de auto impones, no es como una carrera que tú estudias para ella y luego pues empiezas a funcionar. Ese ministerio es un regalo de parte de Dios. Dios lo pone y Dios cuando Él quiera lo quita. No es nuestro. Fue el Señor que le puso en el ministerio. Y si estás en el ministerio, eso no tiene que significar necesariamente que eres predicador o maestro de la palabra, lo que sea, sino puede ser un ministerio muy sencillo y muy poco llamativo dentro de tu iglesia o fuera de tu iglesia. Que sepas una cosa, esto viene de parte del Señor. Él te puso en el ministerio y si tú estás en el ministerio sin que Dios te ha puesto, eres un intruso. Es así de sencillo. Estando en el ministerio, esto es un club en ese sentido muy exclusivo al que tú no puedes hacerte socio pagando una cuota. Tú solamente puedes llegar allí siendo llamado por el Señor. Y me temo que esto es una de las razones por qué hoy en el ministerio hay tanto intruso, tanta gente que no debería estar allí. Simplemente porque lo considera como una forma de autorrealización. Sí, estoy usando esa palabra muy moderna. Si estás en el ministerio no es razón para jactarte. Que sepas una cosa, es el Señor que marca la pauta. Hoy te abre puertas y mañana te las cierra. Esto no es tu problema, porque no es tu ministerio, es el del Señor. Lo único que el Señor quiere, y Pablo lo dice aquí, es que seas fiel, que te tenga por fiel, no otra cosa, que te tenga por fiel y que hagas lo que tengas que hacer, porque sabes que Él, que tiene la última palabra, es tu Señor. Por lo tanto, no te jactes de tu ministerio. El Señor te va a tener en este ministerio y ojo, ahora voy a decir una cosa muy importante, sobre todo para gente que vive en Europa, que ahí, bueno, es tan importante el tema de la jubilación, pero creo que en otros lugares también. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, nunca jamás se jubila. ¿O tú has leído esa palabra alguna vez en la Escritura? ¿Se jubiló Pablo? Pues Pablo, como se suele decir, murió con las botas puestas. ¿Por qué? Porque este ministerio termina, no cuando llega a la edad de jubilación legal del Imperio Romano, si hubiese tal cosa, sino simplemente porque Dios le llamó a su presencia. Si el Señor te ha llamado a un ministerio, entonces ese llamado es divino. Por lo tanto, es Dios quien establece las condiciones. Pues bueno recordarlo. Ese ministerio no es tuyo, es del Señor. Y Pablo sigue, versículo 3, habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, Pablo mira atrás. O sea, ese ministerio él lo considera un privilegio, es un privilegiado. Y lo compara con antes. Y ahora él aplica
como barra de medir la ley. Bueno, de esa ley, de esos mandamientos hemos hablado la última vez, ¿vale? Pablo lo tiene muy presente. Y dice, bueno, sí, si aplico la ley, primera tabla, yo fui un blasfemo. Quiere decir, blasfemo que yo he roto los primeros tres mandamientos. Yo he traído desgracia sobre el nombre del Señor. He seguido a otros dioses, entre otras cosas, el Dios de mi propio ego. Y esto me llevó a perseguir a la iglesia. Blasfemo. Esa palabra él aplica a alguien que entendió la ley completamente mal, que creía que haría un favor al Señor persiguiendo a su gente. Y esto es lo segundo que él dice, perseguidor, injuriador, había mentido, había robado. Todo esto, ahora Pablo lo tiene claramente por delante y se da cuenta que realmente sí, fue una persona muy religiosa, pero que muy religiosa. Pero realmente era yo el más vil pecador que te puedes imaginar. Y a veces uno tiene la impresión que los peores pecadores, si cabe esa expresión, son muy, muy religiosos. La historia de la iglesia y la historia bíblica parece que nos aporta suficientes pruebas para esto. Todos conocemos la historia de Pablo, no hace falta que yo la repita hoy. Y una vez más él habla aquí en la voz pasiva, mas fue recibido a misericordia. Él no dice yo me convertí. Fue recibido a misericordia. Quiere decir que el que lleva la iniciativa aquí no es Pablo. Si fuera por Pablo, él hubiese seguido dando tumbo por todos los lados. Fue recibido a misericordia. Quiere decir que Dios tenía misericordia de él y misericordia quiere decir que cuando Dios nos ve en nuestro estado lamentable, incapaces de levantar ni un dedo para nuestra salvación. Pablo añade algo y ojo, una vez más, no vamos a entenderlo mal. Lo que él pone aquí no es una excusa. Él, si leímos esto porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, él nos dice, bueno, me equivoqué. Y el Señor tenía en cuenta que yo me había equivocado y por lo tanto no me lo tuvo en cuenta. No, esto no es lo que Pablo dice. Dice, lo hice por ignorancia, o sea, todo lo que había hecho, y no es una excusa, sino es una constatación de su estado. Quiere decir que yo, que era doctor de la ley, me estaba comportando como un loco porque era un ignorante, ¿vale? Un ignorante. No entendía absolutamente nada ni de la ley, ni del plan de Dios, ni de nada que tiene que ver con ese tema. Era yo un simple ignorante. Lo hice por ignorancia y además, aparte de ser un ignorante, además incrédulo. Vaya, él era fariseo, ¿entiendes? De los mejores. Había dedicado toda su vida, su vida joven, a estudiar la ley y ser un fariseo de categoría. De hecho, estudió, él mismo lo dijo a los pies del profesor más importante que había en el judaísmo, que era Gamaliel. Este hombre era un hacha, era un fenómeno y Pablo era su estudiante mejor.
Y sin embargo dicen incredulidad. Ignorancia e incredulidad, esto es el resumen sobre su teología. Una vez más, creo que entendemos esa frase, no hay que leerlo como una excusa. Bueno, yo no sabía lo que hacía, como si él estuviese borracho o algo por el estilo, o drogado. No, él dice que todo mi ministerio era un ministerio marcado por no entender. No vio los árboles, por tanto bosque. Y luego, una vez más, de nuevo, voz pasiva. Y espero, yo no sé quién tengo como, que me sigue en este formato, en este programa, pero subráyalo. La tercera vez que tenemos una voz pasiva y si hace falta, recicla tu teología de salvación. No es el yo hice, yo tomé la decisión, yo fui enfrente, yo firmé la tarjeta de entregar mi vida, yo hice la oración. Olvídate de todo esto. Teológicamente tú no has hecho nada. El que ha hecho todo es el Señor, ¿entiendes? Por eso ese evangelio es por gracia, no es un evangelio de colaboración. Voz pasiva es gramaticalmente la única que se puede usar en ese sentido y Pablo lo usa de nuevo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor es lo que viene de Él. Llegó a ser más abundante en la vida de Pablo. La fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Aquí entendemos la determinación de Jesucristo, impulsado de su amor, de llevar a cabo la salvación. Esa firme determinación que aquí se expresa en la palabra fe, la inquebrantable confianza en la bondad del Padre y en el encargo que había recibido de llevar a cabo esa redención, impulsado por el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esas tres palabras quiere decir que la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Más abundante de qué? Que su propio fracaso, más abundante que la ignorancia y la incredulidad del versículo 13. Esa gracia es más abundante que nuestros fracasos. Es un mar de bondad y de misericordia que inunda nuestra vida y apaga todos los focos de nuestra resistencia. La gracia abundante llegó al mayor de los pecadores. Podríamos también haber puesto como título de este mensaje. Y esto es la historia de Pablo y esto es la historia tuya y también la mía. Gracia abundante al mayor de los pecadores. Fue, por cierto, un título, uno de los libros más conocidos de los puritanos. En inglés es uno de los libros más leídos. Sería Grace Abundant to the Chief of Sinners. La gracia abundante para el mayor de los pecadores. Es la historia nuestra, la historia de nuestra vida. No nos extraña que en su momento Newton escribiese ese himno de la gracia abundante, Amazing Grace. Y Pablo llega a constatar esa verdad en uno de los 5 palabras. Esa expresión palabra fiel y digna es una
forma de expresarse que Pablo solamente usa en las epístolas pastorales, solamente lo usa en 1 y 2 Timoteo y con Tito. Son verdades centrales de la fe cristiana. Y con todo lo que él acaba de decir, cuando estaba describiendo cómo la gracia y la misericordia de Dios llegó a su vida marcada por la religiosidad, dice, eso es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Quiere decir que esto es un fundamento, lo que ahora voy a decir. Esto es un hecho fundamental. ¿Y cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿No es absolutamente impresionante cómo Pablo expresa la razón por la cual vino Jesucristo en palabras tan sencillas? Esto era su teología. Lo que leemos aquí, Cristo vino al mundo. ¿Por qué? Porque amaba al mundo, como dice Juan 3:16. ¿Y por qué vino? Para salvar a los pecadores. Esto habla de nuestra abismal maldad. Nosotros no tenemos arreglo. No necesitamos a nadie que nos arregle la vida. Necesitamos a alguien que nos salve, que salve a los pecadores, que somos nosotros. Y un pecador es alguien que vive en todos los sentidos en contra de lo que Dios quiere de él. Y Pablo dice, de esto soy yo el primero. Quiere decir que esto podría ser el resumen de su propia biografía. Porque sí, la verdad es que Pablo había matado, no de forma directa, que sepamos, pero de forma indirecta. Es el responsable directo de la muerte de muchos creyentes. Había perseguido a la iglesia, odiaba a Jesucristo en su momento. Todo esto él lo reconoce. Y bueno, también cada uno de nosotros tiene su propio historial. Yo no conozco el tuyo, pero me basta con el mío. No sé si nos comparamos con Pablo, quién queda peor parado. De todos modos, da igual a esas alturas. Da igual. No vamos a hacer un campeonato a ver quién fue el pecador, porque una cosa está clara. Aunque no hubiese sido el peor de los pecadores, jamás hubieses alcanzado el cielo a menos que Jesucristo te alcanza, te saca del fango. No es por tu iniciativa, es por iniciativa divina. Él vino para salvar. Y allí no hay colaboración. La salvación es del Señor. Así termina el capítulo 2 del profeta Jonás. Y Pablo sigue, por esto fue recibido a misericordia. Ahora, aquí llegamos al propósito. ¿Por qué Dios le salvó? Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué me salvaste a mí precisamente? Pues una de las respuestas del porqué de nuestra salvación la tenemos aquí precisamente. Cuando dice, pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Quiero decir, Dios escogió a Pablo. Era en aquel entonces posiblemente el azote de la iglesia, el hombre más peligroso sobre la faz de la tierra, porque con él el Sanedrino tenía una herramienta dócil y Pablo realmente asolaba en las iglesias. El nombre de Pablo hizo que
padecieron em, los rostros de los creyentes más dedicados. Era una auténtica fiera temida en la iglesia. Y sin embargo, en un momento, ante las puertas de Damasco, sobre mediodía, la gracia de Dios le fulmina, le alcanza y no le deja igual. Una de las conversiones más espectaculares en 2000 años de historia. Para sentar, como se dice en la jurisprudencia, un precedente. Y ese precedente es si Dios puede salvar a alguien como Pablo, Saulo en aquel entonces, puede salvar a cualquiera, incluso a ti y a mí. Si Dios puede salvar a un Pablo, a un Saulo, no hay nadie en este mundo que no es salvable en los ojos de Dios. Quiere decir que allí vemos el poder del Evangelio, la impresionante, incomprensible, insondable gracia divina ante el abismo de maldad de un personaje siniestro como Pablo. Ahora piensa, para ser muy concreto, en la persona que en tus ojos merece más, bueno, no vamos a hablar de odio, porque como cristianos no debemos de odiar, pero desprecio, que te merece más temor. ¿Piensas en alguien tal vez cerca o lejos? Ahora, que sepas una cosa, esa persona es salvable en los ojos de Dios. Nadie es tan malo y tan aberrante y tan retorcido que Dios no le puede salvar en un momento. Que sepas esto. Eso es el poder divino. Por eso Pablo aquí habla de un ejemplo, de un paradigma, es la palabra, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dios había sentado un precedente en este sentido con la conversión de Pablo. Y bueno, llegado a ese punto, obviamente ocurre lo que ocurre tantas veces en las epístolas de Pablo. Él tiene que interrumpir el flujo de su pensamiento para alabar a Dios. Es una alabanza, ¿vale? Intercalada en ese argumento que Pablo está usando. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria para siglos de los siglos. Amén. Bueno, este es un versículo realmente para usarlo como fundamento de una teología sistemática. Tantas verdades. El rey quiere decir que es el que manda en todos los sentidos. No eres tú ni yo, es él. Rey de los siglos quiere decir que gobierna sobre todo, sobre el tiempo y sobre el espacio. No hay quien pueda sacudir el fundamento de su majestad. Además, Él es inmortal, no tiene caducidad. No hay final de legislatura. No es elegido por 4, por 5, por 6 o por 7 años. De hecho, nadie la ha elegido. Él siempre ha sido rey. Inmortal, siempre lo será. Además es invisible, es lo que nos cuesta, porque nos gustaría ver su gloria, ¿no? No la vas a ver ahora, la vas a ver en aquellos que Él sigue llamando todos los días. Por ejemplo, un Pablo. Lo vas a ver en la iglesia que refleja su gloria. Lo vas a ver en su palabra que Él nos ha dejado. Él es, sin embargo, invisible. Invisible pero presente. Siempre, en cualquier momento. No vas a dar ni un paso sin que Él no lo note,
o no te acompaña, pero no le vas a ver. No le vas a ver hasta que finalmente Él te llame a su presencia. Y entonces le verás. Al único y sabio Dios. No hay otro. Él no tiene competencia, aunque muchos se arrogan a queriendo ser Dios, es el único, sigue siendo el único y siempre va a ser el único. No hay otros dioses. Y además Él es sabio, quiere decir que todas las cosas obedecen a un perfecto orden. Vivimos en un tiempo donde curiosamente son las matemáticas y los físicos que nos dicen que ese gobierno está gobernado por un orden que es impresionante, muchas veces definible matemáticamente. Hay un orden en lo pequeño y lo grande que habla de la sabiduría de Dios, no solamente sabiduría en hacer todo esto, sino también sabiduría en gobernar tu propia vida. ¿Para qué te molestes en preocuparte si Él, habiendo hecho el universo en su esplendor, también cuidará de tu propia vida, del microcosmos de tu vida? Él va a hacer esto. Él es sabio. Todo tiene que obedecer a un sabio plan. Por lo tanto, nosotros le damos el honor a Él, la gloria a Él, no a nosotros. Nosotros que nos creemos muchas veces tan listos, nosotros y así empezamos que queremos disponer de nuestro ministerio, nos damos cuenta, nos tenemos que darnos cuenta que toda la gloria, todo el honor es para Él. Y en eso se resume la definición de lo que nosotros somos, siervos inútiles, que hemos alcanzado misericordia por su gracia. Es el resumen de ese capítulo. Pablo, el mejor ejemplo de esto. Qué privilegio es tener un Dios así, poder servir a un Dios así. Y esto lo tienes certificado no porque José Húter acaba de decírtelo, sino porque está escrito aquí. No hemos hecho otra cosa que seguir el texto. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias una vez más por tu presencia en nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder captar esas verdades. Tu gracia abundante ha llegado al mayor de los pecadores, a Pablo y también a José Húter y también a muchos otros. Señor, no somos dignos, pero sin embargo aún así nos has dado un ministerio. El ministerio de predicar tu palabra, ayúdanos, Señor, de hacerlo con fidelidad, hacerlo hasta el momento cuando tú finalmente nos jubiles, cuando lleguemos a tu presencia. Y hasta entonces queremos ejercer ese ministerio con fidelidad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Y que el Señor te bendiga.